las ideas de trading que yo ahora mismo voy a repasar, las podemos encontrar diariamente, se van colgando cada vez que, bueno, pues se van añadiendo alguna idea adicional dentro de la plataforma Noticias y Análisis, canal Renta Markets. Aquí a la izquierda veis pues un montón de entradas, filas en orden cronológico. Veis aquí la fecha. Ay, perdonadme. Y bueno, no solo están las ideas de trading, aquí también colgamos información propia en el diario de mercado, en el resumen semanal, en el análisis técnico diario, que es informes que yo recomiendo, oye, pues que si tenéis un rato por la mañana, que le echéis un vistazo, porque yo creo que os puede servir de, bueno, pues, de ayuda, de referencia, por lo menos para saber un poco la temperatura de la jornada o de lo que ha pasado en las últimas horas. Y aquí también podéis encontrar, pues eso, las ideas de trading que vamos proponiendo. En la última semana, lo que os comentaba, yo creo que desde que he comenzado a repasar ha sido, ahora lo vais a ver, ¿no? Pero como estábamos con un sesgo tan defensivo, ¿no? Y vendidos de activos de riesgo o comprado de activos defensivos, ahora veremos más en detalle, pues yo creo que ha sido una de las peores semanas y han saltado bastante posiciones por stop, ¿no? Ahora lo repasaremos. Pero ya os digo, como siempre digo, o sea, esa forma parte de este oficio, sobre todo quien está haciendo trading y la gestión del riesgo mediante stop o mediante otro tipo de técnica. Hay bastantes. Nosotros utilizamos un stop loss en algún nivel de referencia de forma simple, o sea, no de forma muy, muy sofisticada, para, bueno, pues para efectivamente si la idea se nos ha ido más de lo que debería, más de nuestros parámetros de riesgo, pues evidentemente hacer stop e irnos a otra cosa. Entonces, bueno, como siempre, empiezo a repasar las últimas ideas que hemos propuesto en los últimos 7 días, ¿vale? Aquellas que todavía no hemos comentado, y luego ya posteriormente pues termino haciendo un seguimiento de las ideas que se han cerrado y de las ideas que se mantienen todavía abiertas en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por el mercado, por las divisas, que hemos hecho, bueno, pues 4 operaciones nuevas en los últimos 7 días. Un poco hablando a nivel de resumen, ¿no? Antes de entrar en detalle. Básicamente, la idea que seguimos teniendo es la misma, ¿no? Seguimos viendo bastante distorsión y bastante fuerza por los activos de riesgo. De hecho, esta semana igual hemos empezado a lo mejor con un poquito más de calma, pero igual en el mismo tono, y además el mercado, los inversores están apostando más, están demandando más sectores cíclicos relacionados con la energía, bancos, tal, que evidentemente venían prácticamente desde los infiernos, y es lo que están un poco pues dando fuelle a los índices, ya el IBEX 35, y hay índices que se habían quedado muy rezagados pues en la última semana, en los últimos 10 días, ¿no? Todavía creo que es pronto para hablar, ¿no? Por un cambio de sesgo del value al growth, simplemente por una semana, pero bueno, son creo que cosas interesantes que hay que saber qué está pasando y que, aunque eran activos que estaban bastante rezagados, pero bueno, es un poco a lo que ahora mismo dentro de la parte de renta variable de los activos de riesgo es lo que se está comportando mejor. Entrando en materia, como os digo, ahora lo vais a ver, nosotros hacemos muchas coberturas de posiciones, pero la idea sigue siendo un poco igual, no ha habido muchas desviaciones y pensamos que el mercado sigue un poco demasiado complaciente con los activos de riesgo y en muchas estrategias que ahora expondremos, pues creemos que puede haber un descanso, una corrección, aunque sea técnica, ¿no? O de corto plazo, pues estamos hablando. Entonces, bueno, en divisas, en ideas de trading nuevas, vamos a empezar con el Eurosec, que hemos puesto, bueno, lo voy a ver un poco aquí en gráfico grande. Bueno, la orden entró, es la línea horizontal negra, ¿vale? Sin discontinuo. Aquí fue el precio que entramos, a 10,44,2, el pasado 2 de junio, martes, si no recuerdo mal, aquí lo tenéis marcado. Y bueno, el planteamiento en gráfico semanal lo vais a ver un poco mejor, ¿no? Aquí, después un poco de toda la tendencia alcista que lleva teniendo el cruce, pues en los últimos, bueno, evidentemente con correcciones,
pues prácticamente desde 2007, 2008, ¿no? Bueno, 2012, 2013, que fue efectivamente toda la crisis de deuda, este fue los mínimos que hicieron a partir del famoso whatever it takes, ¿no? que dijo Draghi, y veis un poco cómo el comportamiento del euro respecto al SEC, respecto a la corona sueca, pues en el largo plazo ha sido bastante significativo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en la corrección desde los máximos sobre los 11,50? Sobre todo desde el segundo trimestre del año. Aquí veis en el Q2, es decir, desde que comenzó el pasado mes de abril. Bueno, pues que el euro, sobre todo, más que el euro no lo lleva haciendo mal las últimas jornadas, y ahora veremos contratos cruces, pero en concreto, pues la corona sueca y alguna divisa también nórdica lo está haciendo relativamente bien, bastante mejor que la mayoría de las divisas, ¿no? Y eso, bueno, es el comportamiento que ha habido, y lo que nosotros, un poco la idea que buscamos con esto, es cerca de esta zona de mínimos, que es el último mínimo relevante, ¿no? Aquí en gráfico semanal, pues intentar buscar un rebote, simplemente un rebote a una convergencia, pues poquito por encima de su media de largo plazo, que es la media en este caso que utilizamos es de 100 semanas, que son más o menos como 2 años, y un stop protegido por debajo del mínimo que marcamos la semana pasada, ¿vale? Esta es la vela que está dejando esta semana, ahora por el momento estamos prácticamente bastante cercano al precio que entramos, y nos protegíamos por debajo de esa zona. Los indicadores técnicos, pues un poco también apoyan esa estrategia, ¿no? Pues aquí veis el RSI en semanal en zonas, en 8 periodos, en zonas de 28, no llega el último nivel donde hubo un fuerte rebote, fue en zonas de 22, que fue el pasado mes de diciembre, ¿no? Cuando otra vez hizo un fuerte movimiento alcista el euro frente a la corona, ¿no? Y el MACD podríamos decir que podría estar buscando algún giro de nuevo al alza, tanto en el histograma como un posible cruce que podamos tener, ¿no? En gráfico diario también lo vais a ver un poco el acompañamiento, pero al final sobre todo es buscar una corrección, digamos, una reversión, como siempre digo, un poco a su media de toda esta buen comportamiento que ha tenido, con un objetivo, como fijáis, ¿no? Como un objetivo y un stop, pues bastante ceñido, ¿no? En ese sentido, o sea, no buscamos un cambio de tendencia estructural, porque además en las ideas no lo buscamos, ¿no? Aquí veis en diario el RSI en 22, niveles que no veíamos también, como os decía, ¿no? Desde diciembre, bueno, pues niveles donde normalmente ha entrado papel y ha habido demanda de euros y oferta de SEX, en este caso. Y veis aquí que, bueno, aunque todavía no vemos divergencias en diarios con el MACD, el precio... Divergencias es cuando el indicador nos está haciendo una figura, una formación distinta a la que hace el precio. Aquí veis claramente que el precio está haciendo, bueno, una clara tendencia bajista, que es una consecución de máximos y mínimos decrecientes, y el MACD, pues por el momento está haciendo lo mismo, ¿no? Y siempre os digo, las divergencias de los osciladores o los indicadores técnicos con el precio, cuando el indicador está diciendo una cosa y el precio otra, son unas de las mejores señales un poco a la hora de ver si el precio se está un poco saturando o que podamos ver pues algún tipo de rebote o corrección dentro de la tendencia previa, ¿no? Son indicadores bastante buenos para ver un poco la temperatura de si la tendencia previa que llevemos pues puede estar cerca de cambiar. Entonces, eso también acompañaría a nuestro escenario de compra, ¿no? Repito, de compra. Para quien esté un poco perdido, la línea azul discontinua es una orden que no ha entrado de profit, ¿vale? Un take profit, y el stop sería la línea roja discontinua, ¿vale? Esto es un poco la leyenda que vamos a utilizar de forma genérica en todas las ideas. Bueno, seguimos con las divisas porque ha habido, bueno, esta operación está abierta, ya entramos y como veis estamos básicamente, bueno, ligeramente por encima de donde entramos, más o menos a la par. Volvimos a vender y vais a ver que la idea está muy relacionada, ¿no? Vamos a quitar un poco, a limpiar un poco el gráfico. Volvimos a vender el AUSI, en este caso contra el franco suizo, es decir, de nuevo una posición también para cubrir la cartera y bastante defensiva. Como veis, la línea, aunque nos han saltado bastantes stops estos últimos días, seguimos un poco teniendo el mismo planteamiento de forma genérica. Evidentemente, si hay algún momento que haya que cambiar, vamos a ser flexibles, ¿no? Aquí no nos vamos a
a hipotecar ni casar con nadie, pero por el momento la idea, con las ideas que voy plasmando, vais a ver que seguimos en la misma línea, ¿no? Y esto es un poco parecido también, vuelta a nube, tendencia bajista de fondo, ¿no? Bueno, pues en los últimos años, es decir, relativamente lo ha hecho peor el AUSI australiano respecto al franco suizo, a pesar de, bueno, pues de la diferencia de tipos, ¿no? Que evidentemente hay un carry positivo con el australiano, pero bueno, pues el mercado ha seguido apostando por ese tipo de refugio. Se incrementó, se aceleró muchísimo la caída, pues evidentemente en el primer trimestre del año hasta los mínimos, famosos mínimos de marzo, de mitad de marzo, no voy a volver a repetir, aquí vuelta a nube, ¿no? Como podría ser algo parecido a un gráfico del Nasdaq. Se vende una divisa muy vinculada al apetito por el riesgo, como es el australiano, y se demanda el franco suizo, que es una de las divisas más, uno de los activos refugio por excelencia, con el yen, franco suizo, bueno, ya, las principales, ¿no? Básicamente. Y bueno, en esta vuelta a nube que ha hecho el precio, bueno, pues aquí verá que ha pasado su media de corto plazo, de 50 sesiones, y lo que vais a ver es un argumento muy parecido. Sacando los indicadores, bueno, pues aquí veis, ¿no? El RSI en semanal, pues prácticamente en una zona de sobrecompra, pues que prácticamente no veíamos desde hace, diría que años. Estamos en la zona de 69. Fijaros que el último pico me tendría que remontar a 3 o 4 años, de hecho aquí ni en el gráfico me sale. Coincide también con los últimos niveles en torno a 0,6750 que se aceleró la caída. Fijaros aquí, bueno, pues el precio íbamos en tendencia bajista, el precio aquí un poco estuvo distribuyendo hasta que de nuevo otro, con la caída del COVID-19, pues fue, digamos, un nivel que podríamos considerar de resistencia, ¿no? Por eso también nos pusimos un poco la venta en estos niveles la semana pasada a 0,6650, ¿vale? Aquí podéis ver el precio el pasado 3 de junio. Entonces, bueno, la idea sigue siendo la misma, seguir buscando un poco una corrección después de todo este movimiento de fortaleza que ha tenido el AUSI respecto al franco suizo, con los osciladores y los indicadores, bueno, pues dándonos ciertas señales respecto a su historia de que el precio puede estar un poco agotándose y que podamos volver otra vez a la senda bajista o por lo menos a una corrección, y eso es un poco la idea que mantenemos, ¿no? Aquí vais a ver en gráfico diario, fijaros, ¿no? La subida prácticamente sin corregir, el RSI, bueno, en diario de locos, ¿no? En 80, una barbaridad, o sea, está súper sobrecomprado este par. Y el RSI, bueno, aquí el histograma parece ser, bueno, que es con ganas de perder un poquito de fuelle y bueno, pues es probable que podamos también ver algún giro del MACD sobre la señal, que eso a mí sería una señal de cambio de tendencia, una señal bajista, ¿no? En ese sentido, en este caso. Entonces es un poco el planteamiento. Esta idea ya estamos dentro, ¿vale? Ahí estamos dentro y actualmente estamos, bueno, pues como veis, ¿no? Hoy ligeramente a la baja, ¿no? O más o menos, sí, ligeramente a la baja, pero vamos, entramos a 0,67, ahora mismo está como 50 pipos por encima, ¿no? Media figura del corto que propusimos, ¿no? Y que mantenemos. Bueno, seguimos. Otra idea nueva, en este caso, ya anteriormente hemos comentado la compra del Eurosec, vamos un poco a cubrirla vendiendo el euro respecto al yen, de nuevo otra posición que nos puede servir perfectamente como cobertura de nuestra cartera, de nuestros activos de mayor riesgo, por decirlo de forma más precisa, en la que estamos vendiendo euros y comprando yenes, ¿no? Otra de las divisas mayor vinculadas o mayor demandadas en un entorno de poco apetito por el riesgo o de aversión por el riesgo, dicho de forma más precisa. Y la argumentación vais a ver que, bueno, pues es similar, ¿no? Que un poco que llevamos en las ideas. También, como igual que veíamos con el AUS y con el franco, bueno, pues la tendencia, los últimos, sobre todo desde el año 2018, aquí veis 2016 tuvo un mal comportamiento el euro, se recuperó bastante respecto al yen en 2017 y luego tanto el 2018 que fue un mal año bursátil como el año pasado, bueno, pues los inversores, el activo, bueno, comenzó un nuevo tramo bajista, acelerado también de nuevo
en la crisis del COVID-19 y fortísima recuperación del euro, que ha tenido fortísima respecto a la mayoría de los pares y sobre todo los pares de las divisas más vinculadas a la versión por el riesgo, como es el yen, ¿no? Fijaros en prácticamente en 4 semanas el fuerte comportamiento que ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, el argumento que vendimos la semana pasada, creo que fue el miércoles 4, era ponernos, casi nos llevó a soltar el stop, pero no nos ha saltado, era ponernos cortos en los niveles de 122,20, que era el máximo anterior. Aquí veis un poco el máximo anterior, os lo voy a marcar, ¿vale? Zona de resistencia, como lo queréis llamar. También los indicadores técnicos, como veis en semanal, pues bastante sobrecomprados, y buscar pues una corrección o una cobertura de la cartera en estos niveles, ¿no? Que marcamos en torno a esta zona de resistencia de los 122 aproximadamente. Vamos a ver un poco en diario. ¿Vale? Fijaros, ¿no? Ya, ¿qué movimiento se llegó a ir el RSI en 8 sesiones? Se llegó a ir a 91, que ya es dificilísimo, ¿no? Fijaros qué subida prácticamente de 9 figuras desde principios de mayo. O sea, el comportamiento de mayo que ha tenido los activos de riesgo y el euro respecto a ayer ha sido espectacular, ¿no? Prácticamente no ha corregido, aquí una pequeña corrección. Y bueno, pues en el día de hoy parece ser que la primera corrección un poco de mayor calado de los últimos casi, pues que el último mes, ¿no? Podríamos decir, no nos llegó a tocar el stop y bueno, pues ahora mismo ligeramente por encima de nuestro corto, ¿no? Entramos en un 122,2 y ahora es, pues eso, como 50 pipos por encima del corto que propusimos, ¿no? Bueno, posición abierta, también con un sesgo bastante defensivo o contrario a los activos de riesgo. Y por último, ya terminando, la última idea que plasmamos en divisas fue vender New Zealand, dólar neozelandés, respecto al dólar, ¿no? También, pues una estrategia bastante defensiva, ¿no? Al igual que el euro-yen, el corto de euro-yen y el corto de Aussie franco suizo. Y la argumentación, como vais a ver, pues es muy similar, ¿no? Tampoco me voy a extender mucho. La venta, esta la hemos hecho hoy, ¿vale? Esta idea la hemos hecho hoy y ya hemos entrado en el mismo día, hemos entrado a 65,28, como aquí veis. Aquí está la posición del corto. Protegemos en el stop, pues 2 figuras por encima, ligeramente por encima del máximo anterior en gráfico semanal. Y bueno, pues la argumentación es fácil, ¿no? El precio igual fuerte queda pre-COVID, recuperación prácticamente nube, el par de largo plazo, aunque nos importa poco el largo plazo en ese sentido, máximos y mínimos decrecientes, corrección y bueno, pues después de todo este fuerte movimiento, sobre todo en los últimos días que ha tenido, ¿por qué? Porque siempre digo lo mismo, las divisas, tanto el AUS australiano como el kiwi neozelandés, se tienen un buen comportamiento en un entorno de apetito por el riesgo, ¿vale? Suelen tener un buen comportamiento respecto a la mayoría de las divisas, ¿no? Aparte que suelen tener un carry negativo, porque los tipos de interés creo que ahora mismo están en 25 puntos o 50, no recuerdo, tendría que verlo, no recuerdo exactamente dónde lo tiene la Reserva Federal de Australia y de Nueva Zelanda, pero hay un carry positivo, me refiero. O sea, que hay un carry positivo respecto a Japón, respecto a Estados Unidos, que está a cero, respecto al Banco Central Europeo, que tenemos los tipos a cero. Entonces, bueno, pues cuando haya pedido por el riesgo, es otro argumento a favor de demandar este tipo de divisas, ¿no? Pero bueno, argumento similar, tenemos en semanal, como veis, la media de largo plazo que ya ha actuado en otras ocasiones como resistencia de 2 años, que es la de 100, esta que os marcamos aquí en verde. Y lo vais a ver mejor en diario un poco pues la saturación también, ¿no? O sea, el RSI en 88, el último nivel parecido fue en enero de este año y es donde los indicadores estaban dando pues, señales de que el precio estaba un poco saturado y desde ahí pues hubo una cierta caída y nosotros, bueno, seguimos en nuestras 13, en nuestras 13, ¿no? Pensamos que efectivamente está bastante saturado, ¿no? El comportamiento del precio en las últimas semanas y buscamos un corto protegiéndonos el stop por encima del máximo anterior, ¿no? Sobre todo, bueno, pues como veis claramente el RSI en niveles pues de fortísima sobrecompra, ¿no?
Pero bueno, argumentación parecida, ¿no? La que estamos hablando, ¿no? Es decir, vender un poquito optimismo y ser un poco más conservadores, ¿no? Son las últimas tres ideas y las que hemos propuesto esta semana. Es decir, seguimos un poco manteniendo nuestra editorial, ¿no? Nuestra línea de las últimas jornadas, de las últimas semanas. Bueno, pues en divisas ya hemos terminado. El largo de Eurosec, corto de Aussie franco suizo, corto de Euro-Yen y el short de Kiwi dólar. Y hemos planteado una idea, en este caso en renta fija, mediante CFDs, con el boom que todavía está pendiente, que también ha sido en el día de hoy, para el vencimiento de septiembre, ¿vale? El futuro del boom, bueno, en este caso con el CFD o el futuro, que bueno, pues prácticamente es idéntico. Aquí la ventaja, bueno, no es un webinario de producto, pero aquí la ventaja que te da el CFD respecto al futuro es que puedes operarlo con menor cantidad. Ya veis que el futuro es un contrato estandarizado y es un traje no a medida, es un traje que ya aprieta porter, ya está hecho, cosa que el CFD, bueno, pues te da un poco más para ajustarte tú según la gestión de riesgo de tu cuenta. Y bueno, pues el planteamiento es importante, ¿no? Se ha ampliado bastante el crédito en este mismo hilo, ¿no? De apetito por el riesgo, es decir, se ha vendido bastante boom en las últimas semanas, sobre todo desde mediados de mayo. Hemos pasado la TIR del menos 0,40 en 10 puntos de TIR, se ha ampliado el spread. Eso, evidentemente, ya sabéis que hay una relación inversa, ¿no? A medida que sube la TIR, en este caso, baja el bono, que es lo que ha ocurrido. Y nosotros también un poco en esa misma línea defensiva, pues hemos puesto, en el caso de que siga cayendo, porque esta orden todavía no nos ha entrado, una orden de compra en 172.35, que todavía sigue vigente. Fijaros, hoy está rebotando el boom, después de unos cuantos días. Bueno, el mercado está un poquito más defensivo, por lo menos ha empezado esta semana. Y aquí, bueno, pues tampoco lo vais a ver porque aquí no tenemos el continuo. A ver si puedo poneros el continuo del boom para que lo veáis. Pero bueno, también es un poco una reversión. Ahí estoy yo, bueno. Esto no quiero ver esto. Bueno, siempre empiezo con el semanal, ¿vale? Para hacernos un poco la panorámica de lo que está ocurriendo. Bueno, ya desde el año 2019, un poco de donde hicimos máximos, como veis, bueno, que fue menos 0,50, ¿no? Esto es más o menos menos 0,50 del 10 años alemán, ¿vale? Que es el boom, para quien no lo sepa. Ya hemos comenzado pues un proceso de consolidación en un rango amplio, entre 170 y 180. Bueno, que llevamos pues casi un año, ¿no? En ese sentido. Y en los últimos días que estamos diciendo, aquí veis pues prácticamente desde en el mes de mayo, como de nuevo pues se venía bastante bueno hasta la zona esta de pues eso, en torno a... Este es el futuro continuo, ¿vale? El CFD continuo para ver un poco el gráfico o ver la perspectiva de lo que ha hecho el precio. No es el vencimiento de septiembre, que es el que nosotros hemos puesto la orden pendiente y la idea, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, la idea también es un poco, en el caso de que siga vendiendo boom, que parece ser que en los últimos días está parando esa pequeña tendencia que se ha iniciado, pues tener ahí un argumento de compra. ¿Por qué? Porque al final, si van a seguir echando gasolina a los bancos centrales, el Banco Central Europeo, como, bueno, como el discurso que estamos viendo y apoyar los mercados y lo que haga falta, ¿no? Así, es verdad que con Europa, con un poquito más de sincronía que en Estados Unidos, ya sabemos los motivos, pero al final el bono alemán, por mucho que gran parte de la curva está negativo, siempre va a ser muy demandado, ¿no? Va a ser muy demandado porque muchísimos bancos tienen depósitos, la facilidad de depósito en el Banco Central Europeo está en menos 0,50, pues oye, pues con inversores muy conservadores, a lo mejor no es vuestro caso, pero grandes inversores institucionales pues prefieren efectivamente irse al 10 años alemán al menos 0,30 de TIR, que bueno, que si encima el precio les hace un poco de upside, lo puedan vender, hacer un poco de trading, que estar con una facilidad de depósito ahí en el Banco Central Europeo al menos 0,50, ¿no? Y al final estás comprando bono alemán a 10 años, ¿no? Que es un poco de lo más seguro que hay, ¿no? Es el activo libre de riesgo, ¿no? Que se llamaría un poco de forma teórica. Entonces, bueno, ahí también un poco apostamos en ese sesgo defensivo, ¿no? Has visto cómo seguimos un poco la misma línea. Bueno, y luego voy a acabar con las ideas a la parte de renta variable, en el que abiertas aquí,
en el que mantenemos 2. De nuevo, hemos vuelto a poner cortos en el Standard & Poor's. Nosotros seguimos, veis, un poco en la misma línea. Hemos vuelto a poner cortos en el Standard & Poor's, que nos saltó ya el stop anteriormente, y de hecho entramos la semana pasada cortos a 3.113, estamos a 100 puntos, más de 100 puntos por encima de nuestro corto, que fue el jueves pasado, si no recuerdo mal, el 4. Y bueno, siguiendo un poco la misma línea, ¿no? También era una estrategia para hedgear las carteras y bueno, con un stop muy ceñido, pues por encima del máximo que hizo la semana pasada el precio, ¿no? Que es un poco por encima de los 3.200 puntos, 3.224, donde me han puesto. Bueno, el SP lo he analizado 1000 veces, ¿no? Ya lo sabéis, prácticamente vuelta a nube. El Nasdaq se ha hecho la vuelta a nube entera de toda la crisis del COVID. Esto es el Standard & Poor's. Y bueno, pensamos que las valoraciones, aunque es verdad que aquí las valoraciones tanto en el corto plazo influyen menos, pero que los indicadores técnicos y el precio pues está bastante, no que vaya a hacer un cambio de estructura de largo plazo, pero que en el corto plazo está bastante saturado y pensamos, bueno, pues, buscar otro nivel para volver a vender, ¿no? Aquí en gráfico de día lo veis, ¿no? Como ha superado el 61,8 de toda la caída previa, prácticamente toda la vuelta en nube, el RSI en 85, bueno, niveles previos de que se vendiera papel, de fuerte oferta en ese sentido. Y esa es un poco la misma línea, ¿no? Hemos buscado un nivel superior al que teníamos para volver a hedgear cartera y a volver un poco a vender, porque seguimos pensando y seguimos viendo que en algún momento, y si no, pues tenemos el stop para protegernos, los inversores algo de papel tienen que soltar, aunque sea algo, pero algo tienen que soltar. O sea, el mercado ni baja eternamente ni sube eternamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento que seguimos. Un poco la misma línea, ¿no? Como veis. Y en la parte de renta variable, bueno, de compañías, también otro viejo conocido que hemos vuelto a entrar, que estaba un poquito rezagado, ¿no? Es verdad que está en un sector como el farma, que en los últimos días no ha estado tan demandado, ¿no? Como industrial, materiales, energía, financiero, en los últimos días, repito, que desde el principio de año el comportamiento relativo ha sido de goleada, ¿no? Por el quality o el growth o los sectores menos cíclicos que los sectores más cíclicos, pero ahora que los últimos días ese sesgo parece que está un poco cambiando, que quiere cambiar, por lo menos los inversores, es las decisiones que están tomando. Y bueno, veíamos que aquí en semanal su media de largo plazo de 2 años, ¿no? De 100 sesiones, de 100 semanas, estaba aguantando bien. Entonces, el planteamiento que hicimos la semana pasada era entrar a 27,65 con un stop protegido por abajo de los mínimos de estas últimas 2 semanas en 26,10 y buscar pues un poco un rebote hasta los últimos máximos, ¿no? Que aquí en diario lo vais a ver un poco mejor, ¿no? Y lo vais a ver un poco mejor el último máximo, el último nivel donde se soltó papel, ¿no? Que además coincide con su media de 50 y de 100 días, haciendo un poco más el zoom en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, también un poco nos gusta para estar hedgeado y también en una compañía con un sector más defensivo que como puede ser otro, ¿no? Vale. Bueno, pues estas son un poco las nuevas ideas que hemos planteado. Todas se han abierto, menos la orden pendiente que tenemos de compra de Boon de septiembre. 4 en divisas, una orden en bonos pendientes y en renta variable la compra de Grifols, que ya estamos dentro, y el nuevo corto de Standard & Poor's. Y ahora vamos a repasar las operaciones que se han cerrado, que han sido muchas. Ya os digo que no hemos tenido una buena semana. De hecho, yo creo que de que vamos repasando ha sido yo creo que la peor semana, si no recuerdo mal. Fijaros todas las operaciones, creo que se han cerrado como 9 operaciones y una gran mayoría por stop. Pero yo os digo, o sea, esto es algo que no me cansaré de decir, por eso la gestión del riesgo es fundamental. Es mejor cerrar, cortar la pérdida, que sea una parte porcentual pequeña de nuestro capital, que no nos afecte, de que en un trade perdamos el 50, el 40% de nuestro capital, porque luego recuperarlo es muy, muy difícil. Entonces, si al final hacemos stop, bueno, pues evidentemente a nadie le gusta hacer stop, a nadie le gusta equivocarse, nada, pero
pero para quien quiera hacer trading tiene que cambiar ese sesgo. Ese sesgo un poco psicológico de cambiarlo. Y para hacer trading hay que ejecutar stop. Hay muchos métodos. Nosotros estamos haciendo la forma sencilla por stop, por encima, por debajo de niveles que nosotros pensamos que el stop puede estar protegido, y con rentabilidad riesgo por encima de 1, es decir, que lo que siempre digo, si yo quiero ganar 2, pues no voy a estar dispuesto a perder 3, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, que siempre haya simetría entre el riesgo y el beneficio. Esto que es algo de cajón, pues es un error muy común, ¿no? En los traders o los operadores que están comenzando, ¿no? Y esto siempre también lo comento y lo vuelvo a incidir en este webinario. Lo que no puede ser es que en una idea estemos dispuestos a ganar 1,5 y a perder 5. ¿Vale? Eso matemáticamente tenemos que tener un porcentaje de aciertos altísimo, que ya os digo que no lo vais a tener, para que ese sistema tenga esperanza matemática positiva en el largo plazo. Entonces es mejor cortar rápido, hacer stop con una parte pequeña, por eso la posición que yo pongo por cada trade es muy importante, es muy, muy importante y tiene que adecuarse al tamaño de mi cuenta. Eso es muy importante, pero hay que ejecutar stop. Pues si no, luego llegan caídas del 30, 40, 50%, el mercado entra en tendencia en tu contra y te quedas en fuera de juego, ¿no? Y es muy, muy difícil recuperarlo. Entonces, bueno, cerrada, ya os digo, empezamos. New Zealand Yen. Estamos vendidos, además esto fue la semana pasada. Si no recuerdo mal, entramos el jueves, ¿no? El jueves, no, el martes 2 de junio. La misma idea, ¿no? Fijaros, aquí lo vais a ver en diario. El RSI en niveles, una barbaridad, ¿no? O sea, el RSI en niveles de 90, niveles previos de fuerte caída. Pues, nosotros pensábamos que el precio está excesivamente sobrecomprado, ya no solo porque lo que nos estuviera, la información que nos estuviera dando los osciladores, los indicadores técnicos, en este caso el RSI en 8 periodos de Wilder, que es el que nosotros un poco utilizamos. Y bueno, pues nada, pusimos un stop muy ceñido que nos saltó, aquí veis la línea roja en el entorno de los... espera un momento, de los 70,15 y nos saltó el stop y por el momento, hoy es verdad que está un poco corrigiendo, pero por el momento pues de forma muy fuerte el par, ¿no? Nosotros, como he comentado al principio y como sabéis, pues estábamos muy, muy defensivos y eso es lo que ha hecho que pues hayan saltado muchos stops en la última semana. Euro dólar de la misma, bueno, esto lo voy eliminando. Euro dólar que estábamos también vendidos. Aquí lo vais a ver, ¿no? Voy a poner un poco, bueno, lo vais a ver en diario. Bueno, la verdad que tenga activos en dólares, pues ha tenido unas semanas un poco complicadas, porque desde mitad de mayo, pues ha tenido un rally desde el 1,9 hasta el 1,13, que estamos casi 4 figuras que se ha hecho el euro dólar. De hecho, ha roto esta figura. Aquí veis un poco esta cuña, que estaba a punto un poco, el precio estaba comprimiendo y ha roto, y bueno, pues es verdad que el objetivo, esto es un poco chartismo, ¿vale? Que no suelo comentar tanto de chartismo, que es otra forma de analizar, pero bueno, es verdad que la extensión de la figura que ha roto, que aquí veis claramente, bueno, pues cómo el precio se comprime en esta cuña y cómo el precio pues empieza a romper, ¿no? Y si mides un poco el ancho de la figura y lo proyectas desde su ruptura, pues prácticamente era la zona de 1,13, ¿no? Y desde aquí prácticamente al PIB ese ha parado y está empezando a corregir. Desgraciadamente, nuestro stop era más ceñido y nos saltó la zona de 1,1245. Estábamos vendidos en 1,1150, ¿no? Ha tenido también, pues claro, ¿no? En RSI súper sobrecomprado. Intentamos buscar un poco una corrección, una reversión, pero el precio ha continuado habiendo demanda y nos ha hecho, pues evidentemente, hacer stop, ¿no? También euro dólar. El euro franco suizo también, bueno, espérate, voy a ir quitando, pues si no luego el euro dólar ya. Euro franco suizo, lo mismo, ¿no? El euro como un tiro, franco suizo, activo refugio. Aquí estábamos también vendidos desde un poquito más, ¿no? Desde finales de mayo y finalmente pues el stop nos tocó, ¿no? Bueno, ahora hoy parece ser que está un poco más, vamos a ver un poco tal, está chocando ahora con su directriz bajista de largo plazo y, euro yen, efectivamente. Y efectivamente nos saltó el stop y ahora estamos de nuevo cortos en euro yen como hemos visto previamente.
Sí, el euro la verdad que nos ha jugado una mala pasada, ¿no? Pensábamos que era un momento en el que el euro podía, digamos, retroceder y, bueno, los activos refugio, pero bueno, ha ocurrido todo lo contrario, entonces, bueno, lo vais a ver. El dólar, perdón, la libra Noki, también de la misma manera, ¿no? Apostábamos un poco por un rebote después de toda esta fuerte caída. Al final, bueno, pues finalmente nos saltó el stop la pasada semana en 11,92 y, bueno, pues parece ser que está aquí sobre la línea, sobre la media la media de corto plazo, ¿no? Bueno, corto plazo de las últimas 50 semanas y vamos a ver si aguanta este nivel, ¿no? Pero es verdad que la libra también, bueno, la libra porque es verdad que la libra sobre todo es que los nórdicos, es que los nórdicos, igual que el Aussie, que el Kiwi, lo han hecho bastante bien, ¿eh? O sea, es verdad que está vinculado con Noruega con la exportación de crudo y las compañías relacionadas con la energía, tanto de exploración como de extracción, como el crudo, pues se ha estabilizado, es verdad que se ha estabilizado. Y eso pues ha hecho que efectivamente pues también el Noki se vea beneficiado. Y por último, la verdad, creo que es el último, ¿no? El Aussie New Zealand. Efectivamente, el Aussie New Zealand, que le quitamos, hicimos una modificación porque, bueno, pues también al final vendimos Aussie franco suizo. Estaba también la operación desde prácticamente principios de mayo, llevamos un montón de tiempo y lo cerramos en 1,0688, que fue un precio que modificamos. La modificamos con un pequeño profit, en este caso sí que fue un profit, pero es verdad que fue pequeño y fue la única de la última semana que esta cerramos en positivo. Aquí veis un poco en diario cómo, bueno, estaba rangueando para arriba, para abajo, tampoco nos llegó a tocar el stop, nosotros estábamos vendidos en 1,07, bueno, en 1,0688 al finalmente nos cerramos la parte baja del rango, ¿no? Porque está enrangado absolutamente ahora mismo el par, ¿no? Ambas divisas con bastante fuerza. Bueno, también lo eliminamos. Bueno, hemos terminado ya el repaso de las divisas. Bueno, en el crudo también, ¿te acuerdas? Buscábamos también una reversión, ¿no? Estábamos cortos, incluso subimos el take profit a 32,10, pero bueno, pues finalmente el petróleo, activos de riesgo, como comentaba hace 3 minutos, ¿no? Ha vuelto a correr, stop teníamos en 36, casi en 37, el vencimiento de julio, y bueno, pues efectivamente aquí también nos saltó el stop, una posición en la que pensábamos que después de todo el recorrido que había hecho, pues podía tomarse un descanso, pero bueno, pues los precios lo que veis es que no están descansando, es decir, el mercado está subiendo de forma muy, con una pendiente muy inclinada, prácticamente nadie está soltando papel y bueno, vamos a ver cómo acaba, ¿no? Finalmente, pues acabará viendo una corrección, pero es verdad que, como no, diría Keynes, ¿no? En su momento, el mercado puede permanecer más tiempo irracional que uno solvente, ¿no? Por eso es importante hacer stop y bueno, pues aceptar en este caso la equivocación, ¿no? No hay otra. Bueno, y ya terminando, menos 20, es que hoy había bastantes cosas que comentar. Aunque ya veis que nuestra idea sigue siendo parecida, o sea, no hemos cambiado el sesgo, ¿no? Seguimos pensando que hay bastante irracionalidad y que yo creo que los activos de riesgo lo normal es que haya por lo menos un descanso, ¿no? Suelto de papel, no decimos que volvamos a ver un descalabro, pero una recogida de beneficios en los activos de riesgo lo vemos razonable, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pero si no, pues habrá que hacer esto. Y luego, bueno, pues continuamos, hicimos en Indra, que era la única acción que nos ha cerrado esta última semana, esta sí que también la sacamos con beneficios, incluso, bueno, pues también previamente, porque siguió subiendo, teníamos en 7,57 el profit y ya ha superado los 8 euros, pero bueno, hay que también cumplirlo. En ese sentido, entramos a 6,83, o sea que aquí hicimos beneficio también la semana pasada, o sea, por este lado positivo, no todos son malas noticias. Y las otras dos coberturas que ahora mismo solamente tenemos en el SP, tanto del IBEX como del DAX, pues nos han quitado la razón, ¿no? Esas coberturas pues no funcionaron. El DAX, al igual, bueno, vamos a ver un poco para terminar, el DAX, al igual que el SP, prácticamente vuelta en V, recuperando el 61,8 toda la subida, incluso en semanal rompiendo, ¿no? Parece que quiere romper sus dos medias del último año y de los últimos 2 años, una auténtica barbaridad.
y con mucha fortaleza y nadie sin soltar, ¿no? Veremos cómo acaba esto, ¿no? Y en el caso del IBEX, más rezagado, pero es verdad que los últimos días, aquí veis el IBEX, que tanto las últimas 2 semanas, ¿no? Pero especialmente la última semana, pues un muy buen comportamiento, ¿no? Y también muy vinculado a lo que estamos diciendo. El IBEX es un índice muy industrial, compañías muy cíclicas, quitando raras excepciones. Y es un poco ahora lo que está recuperando, ¿no? Para que el IBEX, fijaros, ¿no? De toda la caída de prácticamente de los 10.000, un 40% que caímos hasta los 5.800, por debajo de los 6.000, pues la recuperación ha sido del 50% solamente de la caída, ¿no? O sea, todavía estamos 2.000 puntos por encima de los máximos de marzo, ¿no? Entonces estamos bastante más lejos. Aquí la recuperación, llámale L rara, llámale en clic, ¿no? Que alguno me ha hecho gracia que lo ha contestado en el famoso OK del WhatsApp, pero la vuelta nube aquí por el momento no se ha producido, aunque está con buena tendencia, ¿no? Los últimos días y con bastante fuerza, ¿no? A ver si efectivamente eso continúa. De hecho, en el día de hoy creo que también es de los índices europeos que mejor lo estaba haciendo el IBEX 35. Entonces, bueno, la idea... bueno, aquí de hecho, por impulsos, un poco hablando de chartismo, tenía 2 objetivos, la ruptura de esta figura, marcando un poco la extensión, que era la zona un poco de los 7.500, 600. Aquí lo veis básicamente por impulsos como impulso alcista, consolidación, corrige, pues no será mismo, pues será aproximadamente el 38,2 de toda esta subida previa, rompe el máximo anterior, ¿vale? Esto es un poco la teoría de impulsos, y si medimos este último movimiento alcista desde el último y lo proyectamos, pues tendríamos un objetivo en torno al 50, en torno a los 8.000 puntos, ¿no? Teóricamente, aquí podríamos ver un descanso, ¿no? Teóricamente lo que nos dicen los libros de chartismo, de análisis técnico, ¿no? Por lo menos un descanso en el 50% de este impulso. ¿Vais? A ver, en diario lo vais a ver un poco mejor. Es que aquí he marcado un poco. Bueno, voy a quitar un poco esta figura para que lo veáis. ¿Vale? Impulso, ¿vale? Ahí. Leches. Impulso alcista en marzo, desde mínimos, el rebote a 7.000 y pico, bueno, consolidación, se va otra vez hasta los 6.500 y la nueva señal de compra es cuando rompe los máximos anteriores, que fue pues prácticamente a principios de junio, finales de mayo, ¿no? Que es cuando ha empezado pues, estos últimos días a entrar mucho papel en la bolsa española, ¿no? Y esta extensión, esta proyección lo proyectamos desde el último mínimo y básicamente el objetivo sería los 8.000 puntos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Por la teoría de impulsos. Aquí deberíamos ver pues por lo menos un descanso. Vamos a ver si es así o esto continúa pues en una subida prácticamente vertical. Pero bueno, el caso que nos saltó el stop además en 7.500 y menos mal, ¿no? Porque estamos todavía 400, 500 puntos por encima. Por eso es importante, ¿no? Si aquí, por ejemplo, hubiéramos dicho en algunos que te salta el stop y es cierto que es un poco más faena porque a lo mejor justo es en ese máximo, pero en el caso del IBEX pues está muy claro, ¿no? Fue un stop bien saltado, 400 puntos por encima, bueno, aceptar el error y a otra cosa. Y bueno, pues eso es un poco todo, ¿no? Bueno, voy a cerrar esto. Es un poco todo. En posiciones abiertas, es que todas se cerraron, entonces quedan abiertas las que hemos hecho esta semana, ¿no? Las cuatro divisas, la compra de Grifols y el corto de Standard & Poor's, ¿no? En el sentido. Son un poco ahora mismo las 6 operaciones que tenemos abiertas, más la pendiente de compra de BUR, ¿no? Es decir, ha habido bastante limpieza dentro de la cartera, en este caso una gran parte por stock, pero la línea como seguir pues es bastante defensiva, ¿no? Corto de SP, compensa con largo de Grifols, en el sentido, vendido de Euroyen, vendido de Aussie franco suizo, operaciones defensivas, comprado de Eurosec, bueno, no tendría tanto sesgo teóricamente, y también vendido de Kiwi dólar, ¿no? Kiwi dólar.